¿Cómo están? Yo soy Vicky y hoy les traigo este proyecto de pantalón en crochet para cualquier talle. Súper fácil, paso a paso, sobre el cuerpo de cada uno. Nuestra tienda física queda en Mar del Plata y hacemos envíos a toda Argentina todos los días. Van a necesitar para realizar el pantalón 4 ovillos de hilo peruano, aguja 3,5 milímetros, marcadores de puntos. Estos nosotros les enviamos uno de regalo con la compra del combo. Así que ya saben, nos pueden pedir acá por WhatsApp, les dejo el número. Tenemos un montón de colores divinos. Y si no, también estos que se pueden comprar son de plástico o si no, un invisible para el pelo, alguna cosita que les sirva para marcar el tejido. Mi pantalón pesa exactamente 350 gramos. Yo mido 1,74 m y peso 62 kilos. Sería como un talle small, pero bueno, como siempre les digo, a mí no me gusta hablar de talles, sino que esto se hace sobre el cuerpo de cada uno y a la medida de cada uno. Les doy estos datos para que tengan una referencia más o menos del tamaño que tiene el que yo voy a tejer, pero les voy a mostrar cómo hacerlo sobre el cuerpo de cada uno. Voy a comenzar haciendo un elástico que a mí me encanta cómo queda porque parece como si fuera hecho a 2 agujas. Si a ustedes se les complica, les parece difícil o no les sale, no se preocupen que no es necesario hacerlo. Se puede arrancar directamente con el dibujo y luego al final del pantalón tejerle unas vueltitas de vareta o del punto que ustedes se sientan más cómodas. Pero yo les aconsejo que intenten hacerlo porque queda muy lindo y no es difícil. Acá hice 2, 4, 6, 8, 10 cadenitas. Voy a hacer una más, 11. Este va a ser el ancho del elástico, la cantidad de cadenitas que coloquemos. Así que si quieren un elástico más importante, ponen más cadenitas, o si lo quieren más finito, menos. Ahora voy a picar en la segunda cadenita. Esta es la primera, en la segunda, y voy a hacer un punto deslizado. ¿Ven? Traigo la hebrita y la meto adentro de la lazadita que tenía en la aguja. Toda esta primera hilera va a ser punto deslizado. Traigo la hebra y deslizo. Un punto deslizado por cada cadenita de base. Me van a quedar 10 puntos deslizados. Ahí. ¿Ven? Meto. Esperen que enganché mal. Meto la aguja, traigo la hebra y cierro. Paso por el punto que está en la aguja. Ahí estamos. Terminamos la hilera y vamos a subir con una cadenita siempre. Una cadenita, giramos el tejido y esta hilera va a ser un poquito diferente porque vamos a hacer una lazada en la aguja. Vamos a picar siempre en la cadena de subida, no, en la siguiente, o sea, en el puntito siguiente, y tomando la orejita de atrás del punto. Una orejita sola. En lugar de tomar las dos, solo la de atrás. Traemos la hebra y con esa misma hebra vamos a cerrar las 3 que tenemos en la aguja, ¿ven? Pasamos por entre medio de estas dos. Es lo mismo que hicimos recién, solo que se le suma la lazadita. Tomamos la oreja del punto de atrás, traemos la hebra y con esa misma hebrita vamos a cerrar todo. Ahí. Traten de no hacerlo muy ajustado porque después se les va a complicar a la siguiente vuelta. Seguimos haciendo lo mismo, lazada en la aguja, tomamos la orejita de atrás y cerramos todo. Lazada en la aguja, vamos al punto siguiente y con esa misma hebrita cerramos todo. Llegando al final de la hilera, no se olviden de tejer el último punto. Y lo ideal del último punto es en este caso sí tomar las 2 orejitas.
en lugar de una solita como veníamos haciendo hasta recién, vamos a tomar las 2 orejitas del punto. El último punto es súper importante que no se lo olviden. Les sugiero o colocar un marcador o ir contando cada hilera para no perder, sabiendo que tienen 10 puntos, todas las hileras ir contándolos mientras los van tejiendo para no perder ninguno. ¿Vieron? Ahora yo hice la cadenita de subida, giré el tejido y me toca la hilera que hicimos primero, que es la de punto deslizado. Punto deslizado, uno en cada punto de base, y acá es donde les recomiendo ir contando para no perder ninguno. Son 10, así que cuéntenlos porque si no se les va a ir achicando y queda todo torcido, por lo menos hasta agarrarle la mano. Ven, acá tengo 2, 4, 6, 8, 9, me falta el último, y en el último intentamos agarrar entonces, como les decía, en lugar de una sola orejita del punto, las 2, ahí, y cerramos. Subo con una cadenita, siempre giro el tejido y en esta hilera me toca con lazada. Así que siempre tomo la orejita de atrás, una hilera es con lazada y una hilera es el punto deslizado común sin nada más. Ya se va empezando a notar, miren qué lindo queda. Vale la pena hacerlo, aunque sea un poquito lento, pero realmente queda hermoso. Van a tejer un elástico entonces, como les mostré recién, que dé toda la vuelta a su cuerpo, más o menos a la altura del ombligo. Depende a qué altura quieran ustedes el pantalón, pero lo ideal para mí es ahí, a la altura del ombligo. Dan toda la vuelta alrededor de su cuerpo y luego vamos a coser los extremos así, de esta manera, y esta va a ser la parte de arriba del pantalón. Se los muestro acá en el modelo terminado, que tienen que entonces a la altura del ombligo ese elástico tiene que dar la vuelta todo alrededor de su cuerpo. Con esa medida comenzamos a tejer la parte de abajo del pantalón. Así que lo hacen sobre su cuerpo. Ahora de todos modos les voy a decir cuánto mide el mío acá en la parte de la cintura. Ahí está, ¿ven? En realidad no es la cintura, sino que es a la altura del ombligo, donde me queda esta parte del pantalón, y mide más o menos 76 centímetros. ¿Sí? Da toda la vuelta. 76 centímetros sería entonces la tira del elástico. Acá yo lo voy a hacer en miniatura, pero una vez que ustedes tienen el largo de la tira que necesitan según su cuerpo, en mi caso 76 centímetros, pero cada uno va a tener la medida que tenga que tener, no hay problema. Lo vamos a cerrar. Esta sería la parte más linda del elástico, el frente, ¿ven? Miren atrás. Es parecido, pero ese es el revés y este es el derecho. Entonces vamos a dejar el derecho hacia adentro para que la costura quede en el revés, ¿sí? Y ahí voy a introducir la aguja, el gancho, en el primer punto de esta hilera y voy a traer la lazadita hacia este otro lado. Ahí está. Tiro del hilo y comienzo a coser uniendo esta primera hilera con, ahí quiero que se vea bien, esta orejita de atrás del punto. ¿Sí? Tomamos la orejita de atrás del punto y traemos la hebra, punto deslizado. Vamos de nuevo. Tomamos de este lado el punto y de este otro lado la orejita de atrás solamente. Traemos la hebra y deslizamos.
Lo mismo otra vez. Tomamos acá y la orejita de atrás de este lado. Y deslizamos. Así vamos a cerrar los 10 puntitos que tenemos. Y continuamos tejiendo la parte de las piernas del pantalón. Ahí está. Ahí terminamos la hilera. Y miren cómo se ve. Queda bastante bien, prácticamente no se nota. Y ahora vamos a continuar tejiendo hacia arriba. Esta es la colita de donde colocamos la cadenita inicial, así que esa no le damos bolilla. Y vamos con la lazadita de donde estábamos tejiendo hasta ahora. Voy a hacer una cadenita de subida y voy a tejer un punto deslizado en cada huequito que encuentren. Van a hacer un punto deslizado, toda la hilera, uno al lado del otro. Van a ir tejiendo punto deslizado. Acá estoy llegando al final de la hilera de puntos deslizados. Voy a picar en la cadenita de subida y voy a hacer el último punto deslizado. Esto le da una terminación súper linda. Y ahora vamos a comenzar entonces con el punto que son como una especie de abanicos o como una letra B. Voy a hacer 3 cadenitas que representan un punto vareta o punto alto, una cadena al aire y lazada en la aguja en el mismo punto de base, otro punto alto o punto vareta. Este va a ser el primer dibujito de todos los que vamos a tejer. Lazada en la aguja, salto 2 puntos de base. Este lo contamos, así que 1, 2. En el tercero voy a hacer lo mismo. A veces es difícil tomar el punto deslizado. Se pueden ayudar así con el ganchito al revés. Y hacemos un punto alto, cadena al aire y otro punto alto en el mismo punto de base. Seguimos entonces, lazada en la aguja, salto 2 puntos de base y voy a hacer exactamente lo mismo. Una vareta o punto alto, cadena al aire y de nuevo vareta. Así, de esta forma voy a dar toda la vuelta. La cantidad de estos dibujitos que voy a hacer tiene que ser sí o sí número par. Así que hagan lo posible para que les quede par. Yo ahora les muestro a ver si me quedó par o impar. Pero se resuelve ahí sobre la marcha. Pueden hacer más juntito el último abanico y poner 2. O por ahí justo les queda número par. Ahí estoy llegando al final de la hilera. Cuento los abaniquitos o los dibujitos que tengo. En mi caso, hasta acá, en esta muestrita que estoy haciendo, tengo 15. Entonces me da para meter otro dibujito por acá y me queda número par. 1, ahí, justito. Pico en la tercera cadenita de subida con un punto enano, cierro la vuelta. Y acá ya tenemos la parte más importante y todo casi resuelto. Lo que vamos a hacer ahora es seguir tejiendo estos dibujos que son número par, en mi caso en esta muestrita 16. Ahí les digo cuántos me quedaron en el pantalón tamaño real. Y vamos a seguir tejiendo el alto del tiro. En el pantalón tamaño real me quedaron 54 de estos dibujitos, de estas B, tengo 54. Y tejí
hasta llegar a la parte del tiro donde voy a hacer la división para las piernas, 22 centímetros. Tengo desde acá arriba del elástico hasta donde comencé la división, 22 centímetros. Ahora, para continuar en la siguiente hilera, lo que voy a hacer es picar en el centro del dibujito del abanico, traer hebra y deslizar. De esta forma voy a situar el punto en el centro del dibujito de la hilera anterior para comenzar, como lo hicimos recién, con 4 cadenitas de subida, lazada en la aguja y el punto vareta o punto alto que pertenece a este mismo dibujito. Lazada en la aguja, voy al siguiente dibujo y hago lo mismo. Siempre vamos a repetir lo mismo. Un punto vareta, una cadena y un punto vareta en el mismo huequito. Vamos a repetir todas las hileras lo mismo, hasta tener el alto que necesitamos hasta el tiro. Les voy a mostrar para que ustedes puedan ver hasta dónde tienen que tejer derechito. ¿Ven? En mi caso son 22 centímetros. Hasta ahí, hasta donde empieza el tiro. Cada uno lo hace a su medida. En mi caso entonces son 22 centímetros. Ahí voy a dividir las dos piernas. Suponiendo entonces que yo ya tengo los 22 centímetros que necesito para llegar hasta ahí la entrepierna, cierro la hilera y ahora voy a dividir los dibujitos que tengo a la mitad. En el caso de esta muestra tengo 16 dibujitos. Entonces, uno va a ser el centro de este lado y el otro va a ser el centro de este otro lado. Me van a quedar 14 para dividir 7 dibujitos para una pierna y 7 dibujitos la otra pierna. ¿Se entiende? Tienen 16 dibujos, 2 van a ser los centrales, uno de un lado y uno del otro. Me van a quedar 14. Y ahí voy a dividir 7 para una pierna, 7 para la otra pierna. Cuento entonces, este es el dibujito central. Voy a contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el 8, que es el central del otro lado, coloco un marcador. Ahora me tienen que quedar 7 para la otra pierna. Vamos a chequear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Y este que es el central del otro lado. Tengo 7 en cada pierna y después tengo uno acá y uno que marqué hacia donde voy a ir ahora, que voy a tejer cadenas al aire. Vamos a hacer entonces cadenitas al aire para lograr el tiro del pantalón que sea múltiplo de 3. Acá, como estoy haciendo un diseño en miniatura, voy a hacer solamente 6. 3, 4, 5 y 6. Pero en el pantalón tamaño real hice 21 cadenitas que equivalen a 12 centímetros. ¿Sí? Este es el tiro, 12 centímetros, 21 cadenitas del pantalón en tamaño real. Acá solamente voy a hacer 6 cadenitas porque es una miniatura. Siempre múltiplo de 3. Voy a hacer una lazada en la aguja, giro y voy a picar a donde coloqué el marcador, que es el centro del otro lado, para tejer un abanico. Hago el punto vareta, cadena al aire y punto vareta nuevamente. Ahí está. Ya no necesito más este marcador. Lo voy a sacar. Y fíjense cómo ya tengo la división de las piernas. Sigo tejiendo el punto abanico hasta que voy a llegar a donde hice las cadenitas al aire. Ahí les muestro que vamos a continuar con el mismo diseño.
Acá ya di la vuelta y llegué a donde estaban las cadenitas que tejimos recién. Voy a saltar una, salto dos y en la tercera pico y hago el punto abanico. Son dos varetas que pican en la misma cadena de base y de nuevo salto dos y voy a caer ahí en donde estaba la inicial, donde está el punto abanico que ya pertenece a la otra hilera. Sigo tejiendo todo el largo de la pierna, el largo que ustedes quieran, si lo quieren hasta el tobillo, si quieren que sea short, si quieren que sea largo o más tipo bermuda. Eso lo van viendo, siguen tejiendo así. Se van a dar cuenta que es un tejido en espiral. Ya no tengo más cadenas de subida. Queda perfecto, no se nota nada porque no hay cadenas de subida. Van a tejer y tejer y tejer y tejer. Está buenísimo, es súper dinámico. Bueno, suponiendo que ya tenemos todo el largo de la pierna que ustedes quieran, puede ser short, pantalón largo, como más les guste, vamos a hacer el cierre de la hilera en la parte de la entrepierna para que no se note tanto. Vamos a picar. Ven que acá terminé un dibujito, voy a picar en el dibujito siguiente con un punto deslizado y ahí cierro la hilera. Voy a subir con dos cadenitas y voy a hacer un punto media vareta o medio punto alto por cada punto de base. Pico acá. Este es el medio punto alto o media vareta. Uno en cada punto de base. Lazada en la aguja, pico, traigo la hebra y con otra hebrita cierro. Un punto entonces media vareta en cada punto de base. Así le voy a dar la terminación a la parte de abajo del pantalón, ya sea pantalón largo o corto, no importa, pero este va a ser el final. Al llegar al final de la hilera, corto, tiro así de la lazadita para desarmarla y voy a buscar una aguja de coser para hacer la terminación bien linda, picando en este puntito, no en la segunda cadenita de subida, en el puntito siguiente, ahí. Pico ahí atrás de las dos lazaditas, de las dos orejitas del punto y tiro. Y ahora voy con la aguja a donde, ¿ven de dónde sale este hilo? Ahí pico, en el mismo lugar de donde sale. Y queda una terminación perfecta. No se nota dónde comienza la hilera, ¿ven? Lo último que queda es esconder esta colita por acá, yendo en una dirección y en otra, así se queda trabada y no se escapa. Vamos a comenzar la segunda pierna y nos ubicamos en el centro, en el abaniquito central. De ahí vamos a salir. Hacemos una cadenita de subida y de ahí vamos a hacer dos puntos deslizados en cada uno de estos tramos. Es como las 6 cadenitas al aire que hice, pero ahora lo voy a hacer en lugar de cadenitas al aire, me voy a trasladar hasta el otro lado con puntos deslizados. En este caso, como hice 6 cadenitas al aire en este modelo miniatura, me van a quedar 6 puntos deslizados solamente. Va a ser la misma cantidad de las cadenitas que hicieron para el tiro. Las vamos a recorrer con puntos deslizados. Así nos quedan las dos partes exactamente iguales. Hacemos el mismo procedimiento. En lugar de cadenitas al aire, acá hacemos puntos deslizados. Así nos ubicamos como para hacer lazada en la aguja y hacer el dibujito
en este dibujo central del otro lado, tal cual como hicimos en la primera pierna, para que nos queden las dos parejas con la misma cantidad de dibujitos y todo igual. Ahora sigo tejiendo y cuando llego a la parte donde hice los puntos deslizados, voy a realizar el dibujito. Tal cual como en la primera pierna teníamos cadenas al aire, ahora tenemos los puntos deslizados. Acá ya estoy llegando a donde comienza la abertura y voy a hacer un dibujito acá, en este dibujito que tenemos acá, donde fue que comenzamos, donde está atadito el primer punto deslizado, ahí voy a hacer un dibujito, un abanico, una B, ahí. Y otro voy a hacer donde está el que hicimos con las cadenitas al aire, que en este caso en la miniatura es uno solito. Voy a hacerlo justo ahí, para que quede bien en espejo una pierna con la otra. Listo. Ahora voy al siguiente. Y sigo tejiendo exactamente igual que la otra pierna. Hago la misma cantidad de hileras y me va a quedar perfecto. Por las dudas, antes de seguir avanzando, cuenten tener la misma cantidad de dibujitos en la pierna terminada y en la que acaban de hacer, por las dudas para estar seguros, y ahí sí continúan tejiendo hasta terminar y listo. Si ustedes creen que necesitan algo para atar en la cintura porque sienten que se le va a caer o quieren darle un toque de ahí un detallito en la cintura, yo lo que les recomiendo, les sugiero es hacer una cadenita larga que dé toda la vuelta alrededor de su cuerpo y un poco más también para que después podamos atar y que cuelgue. Y sobre esa cadenita regresar con punto enano. Eso le da un grosor extra y una firmeza que parece como un cordoncito. ¿Sí? Hacemos un punto enano en cada cadenita y les va a quedar como una especie de cordón. ¿Ven? Este lo pueden usar si quieren para atar una vez que lo tengan terminado. En ese caso lo enhebrarían con una aguja y lo pasarían por esta parte ahí para atar. Terminado, espero que les haya gustado. Se puede tejer para niños, para adultos, es un modelo súper cómodo y súper práctico. Los invito a que se suscriban acá al canal y también a que nos sigan en Instagram, que todos los días vamos compartiendo ideas, promociones de hilados. Nos vemos allá también entonces. ¡Besos!